Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de las propiedades coligativas en forma específica sobre el aumento del punto de ebullición. El presente ejemplo dice lo siguiente: se disuelven 0,3 moles de un soluto no volátil y no disociable en 500 gramos de agua. Calcular a. el aumento del punto de ebullición y b. el punto de ebullición de la solución. Para resolver el presente ejemplo, primero identifiquemos cuál es el soluto y cuál es el solvente, y los datos que nos dan en el enunciado. El soluto es desconocido, pero sabemos que es un soluto no volátil y no disociable. Eso quiere decir que las partículas de soluto no van a pasar de la fase líquida a la fase vapor y no se van a formar iones cuando se disuelve en el agua. Dos condiciones indispensables al momento de determinar cuál es el punto de ebullición de una solución. Y el solvente es entonces el agua de fórmula química H2O. Nos indican también las moles de soluto N sub STO como iguales a 0,3 y nos dan la masa de solvente W sub STE como igual a 500 gramos de solvente. Nos piden determinar entonces a. el aumento del punto de ebullición, es decir, el delta dt sub EB, el cambio o aumento en el punto de ebullición, que es entonces desconocido, o sea, cuánto aumenta la temperatura de ebullición de la solución con respecto del solvente puro. Y B, nos preguntan por el punto de ebullición de la solución, es decir, la temperatura de ebullición T sub EB de la solución que se forma, que es entonces desconocido. Para resolver este problema, entonces vamos a usar las dos ecuaciones que fundamentan esta propiedad coligativa. La primera de ellas es que el delta de T sub EB, o aumento del punto de ebullición, es igual a la constante ebulloscópica molar K sub EB para el solvente por la molalidad de la solución, M minúscula. Y luego utilizaremos otra ecuación que define el aumento del punto de ebullición, delta de T sub EB, como igual a la temperatura de ebullición de la solución obtenida menos la temperatura de ebullición del solvente puro, T sub EB ST super 0. Entonces, con la primera ecuación vamos a resolver la parte A y con la segunda ecuación la parte B, despejando temperatura de ebullición de la solución. Para la parte A necesitamos entonces conocer cuál es la constante ebulloscópica molar del solvente, que en este caso es el agua, y para la parte B necesitamos conocer la temperatura de ebullición del solvente puro. Ambos valores los vamos a leer de una tabla. Tenemos una tabla de valores de la constante crioscópica molar y de la constante ebulloscópica molar, que es la que nos interesa para este ejemplo de algunas sustancias, cuando se utilizan como solventes. En este ejemplo estamos utilizando como solvente el agua pura. Por tanto, buscamos para el agua cuál es su temperatura de ebullición normal, que observamos es de 100 grados centígrados, y la constante ebulloscópica molar, que es de 0,52 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Utilizamos entonces estos dos valores para resolver el problema que estamos desarrollando. Entonces tenemos que de esta tabla, para el agua como solvente, la constante ebulloscópica molar es de 0,52 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto, y la temperatura de ebullición del solvente puro es igual a 100 grados centígrados. Utilicemos entonces la primera ecuación y decimos que el cambio o aumento del punto de ebullición es igual a la constante ebulloscópica molar, que es de 0,52 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto, por la molalidad, que no la hemos determinado. Pero recordemos que la molalidad M minúscula es una unidad de concentración expresada como las moles de soluto sobre los kilogramos de solvente. Tenemos las moles de soluto dadas en el enunciado,
que son iguales a 0,3. Entonces molalidad es igual a 0,3 mol de soluto. Sobre los kilogramos de solvente, observemos que nos dieron gramos de solvente, por tanto multiplicamos por la siguiente equivalencia: 1 kilogramo de solvente que contiene o se relaciona con 1000 gramos de solvente. Y con esto podemos pasar de gramos de solvente a kilogramos de solvente. Cancelamos las unidades en el numerador con las del denominador. Y nos queda 500 por 1, que es igual a 500, dividido 1000, lo que nos da 0,5 kilogramos de solvente. Y ese valor lo ingresamos en la expresión para hallar la molalidad, 0,5 kilogramos de solvente, lo cual nos da el valor de 0,6 en unidades de mol de soluto sobre kilogramo de solvente. Y ese valor lo ingresamos a la expresión que estamos resolviendo o desarrollando: 0,6 mol de soluto sobre kilogramo de solvente. Y cancelamos las unidades de kilogramos de solvente en el numerador con kilogramos de solvente en el denominador. Mol de soluto en el numerador con mol de soluto en el denominador, y nos quedan unidades de grados centígrados. Resolviendo estas operaciones tenemos que el aumento en el punto de ebullición es igual a 0,52 por 0,6, lo que nos da 0,312 grados centígrados. O sea que la temperatura de ebullición de la solución con respecto al solvente puro es mayor en un valor de 0,312 grados centígrados. Y esa es entonces la respuesta a la parte A del presente ejemplo. Vamos entonces a resolver la parte B del presente ejemplo. Bueno, respecto de la parte B, usamos la segunda expresión. De esta expresión despejamos la variable que nos interesa, que es la temperatura de ebullición de la solución, o punto de ebullición de la solución. Podemos observar que a esa variable que nos interesa se le resta la temperatura de ebullición del solvente puro. Entonces, al despejar la temperatura de ebullición de la solución, la temperatura de ebullición del solvente puro pasa a sumar al lado del aumento de la temperatura de ebullición. Por tanto, tenemos que la temperatura de ebullición de la solución es igual al cambio o aumento delta de T sub EB de la temperatura de ebullición más la temperatura de ebullición del solvente puro, T sub EB ST super 0. Ahora reemplazamos los valores y tenemos 0,312 grados centígrados más 100 grados centígrados, que fue el valor que leímos para el agua en la tabla de valores de la constante bulloscópica molar. Y obtenemos como resultado que la temperatura o punto de ebullición de la solución es igual a 100,312 grados centígrados. Y esa es la respuesta a la parte B del presente ejemplo. Por tanto, decimos que al disolver 0,3 moles de un soluto no volátil y no disociable en 500 gramos de agua, la temperatura de ebullición aumenta en un valor de 0,312 grados centígrados y la temperatura o punto de ebullición final de la solución es de 100,312 grados centígrados. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.